Amén. ¿Comenzamos entonces? ¿Sí? Comenzamos. Muy bien, hermanos, amados hermanos. Hoy día es un día muy especial, ¿verdad? Hoy día aquí en el mundo se ha dictado, ¿verdad?, que sea el Día del Padre. Debo decir, queridos hermanos, que las celebraciones en la actualidad que se le dan a los varones, sobre todo a los padres, no vindican de verdad, en muchos de los casos, no vindican al hombre en su posición de padre. Porque si bien es cierto, existen muchos malos ejemplos de padre, también, hermanos, debemos saber, y yo sé que ustedes conocen muchas historias de personas, de que padres de familia que de verdad son personas fuera de serie. Y yo creo que hay personas, yo creo que al hablar de los padres hay que hablar de los hombres en general. Y hay hombres de los cuales, hermanos, de verdad como padres son estupendos padres, que a lo largo de los años lo han sacrificado todo por sus hijos. Pero sus voces permanecen en silencio porque nosotros no somos jamás, ¿verdad?, de estar diciendo qué es lo que hacemos. Más bien nosotros alabamos y ayudamos y gastamos fuerte en el Día de la Madre, ¿verdad? Y le hacemos grandes comidas, grandes reuniones para tratar de celebrar el Día de la Madre. Pero el Día del Padre de verdad es como si hubiese sido dejado de lado por mucho. Y no solamente quiero que sepan, hermano, que estos conceptos que te estoy diciendo son mi manera de pensar. Cuando tú te pones a analizar bien las Escrituras, te vas a dar cuenta, hermano, que Dios, a través de la página de las Escrituras se tardaron en escribir, ¿cuánto? Unos 2000 años, tal vez más. Y entre las historias que Dios deja remarcadas de estos 40 autores, aproximadamente 40 autores que escribieron las Escrituras, nos dejan unas enseñanzas tremendas, queridos hermanos, de quién es un padre y de qué es un hombre. Y nos deja, queridos hermanos, ¿saben qué? Un ejemplo tremendo. Dejan como un camino de huellas a nuestro alrededor. Las Escrituras es tremenda, hermano, para dar ejemplos de hombres que de verdad, hermano, trastocaron el mundo con sus enseñanzas y sus ejemplos. Y ¿saben qué? Muchas veces esos ejemplos no fueron hablados, fueron ejecutados, o sea, vividos. Gracias, mi hermano Luis. ¿De quién estoy hablando? Por ejemplo, si ustedes recuerdan, a Abraham, ¿se acuerdan? Que Dios de verdad en una palabra impactante agarra y le dice que Abraham era amigo de Dios. ¿Ustedes han escuchado de alguien más a quien Dios le diga amigo de Dios? Ni siquiera a David, que Dios decía, él es un siervo conforme a mi corazón, no le dijo amigo. Pero Abraham lo llamó amigo. Y créanme, hermanos, que para sorprender a Dios en su manera de pensar, quiero que sepan que sí tuvo que haber sido de verdad su testimonio increíble para haber tocado a Dios. Otro hombre también que lo tocó por aquel entonces fue Moisés. ¿Se acuerdan ustedes? Otro hombre también que nos dejó una estela, hermano, grabado en piedras. Qué tremendo el testimonio de Moisés. Al que Dios saca cara por él cuando María y Aarón comienzan a murmurar contra él. ¿Y qué cosa dice de Moisés? Yo a Moisés claramente hablaré cara a cara con mi siervo. A Abraham dijo que era su amigo de Dios.
Pero de Moisés dice, con mi siervo que es fiel en toda mi casa. Qué increíble testimonio, hermano. Con él, a él me voy a manifestar cara a cara, pero a los demás por medio de figuras, por medio de sueños, por medio de visiones. Hay hombres, hermanos queridos, que han de verdad trastocado este mundo, han ingresado a este mundo con una historia de equilibrio, de elocuencia, de santidad. Una vida, hermanos, totalmente, ¿saben qué? Equilibrada. No se fueron al mundo, prefirieron seguir en las cosas de Dios que las cosas del mundo. Increíbles testimonios hay en la Biblia. ¿Me están escuchando? Pero ¿saben qué, hermanos? Y una de las historias que cuando estuve analizando qué les voy a compartir, o la historia de quién vamos a compartir hoy día, y hay otros hombres que te podría mencionar, ¿verdad? Como Elías, que llegó a desarrollar el poder de Dios aquí en la tierra de una manera maravillosa, ¿verdad? Cuando estuve observando la historia de los grandes hombres y estuve viendo, hermanos, de quién podríamos compartir, porque hay muchos hombres en la Biblia que han hecho grandes hazañas, pero creo, hermanos queridos, ¿saben qué? Que uno de los hombres que más ha sacudido este mundo con su testimonio, y ¿sabes qué, hermano querido? Lo más increíble es que él no dejó ningún testimonio hablado. Tú no vas a encontrar que este hombre agarró y dejó un mensaje para la posteridad, no. Su testimonio es silencioso y es increíble, hermanos. ¿Saben quién fue? ¿Quién creen ustedes que fue? Que no dejó un testimonio verbal, no dejó un mensaje, una prédica escrita. ¿Quién? No. ¿Quién? Job. Job también fue otro hombre, ¿verdad? ¿Cómo no mencionar a Job, verdad? Que está hablando la hermana. Hermano, todos nosotros conocemos la historia de Enoc, ¿no? Un hombre que era uno de los hombres más ricos del mundo. Y justo, íntegro, recto, apartado del mal. Qué tremendo testimonio. Y es arruinado, ¿verdad? Por Satanás. ¿Se acuerdan? Dios le da permiso a Satanás para que lo arruine. Porque de lo contrario, el maligno no puede tocar al siervo de Dios mientras Dios no se lo permita. Miren qué tal talla tenía este siervo de Dios, que Dios lo protegía. Y lo hace pasar por unas pericias, hermano, qué terrible tragedia, ¿verdad? Hasta mueren sus hijos y pierde todos los bienes que tenía, ¿se acuerdan? Al final todos ustedes saben la historia, ¿verdad? Le sale una enfermedad parecida a la lepra, pero era sarna maligna, de la cual, hermanos, salían gusanos, se habían hecho heridas, se estaban necrosando, y le salían gusanos. Cuando una persona tiene una enfermedad de ese tipo, ¿sabes qué hace por lo general? Una enfermedad tan grave, duermes. Porque al menos el sueño te va a quitar, ¿verdad? El dolor, el fastidio, la tragedia del momento, ¿sí? Pero ¿saben qué pasaba cuando Job dormía? Era atropellado, hermano, con sueños y pesadillas espantosas. Surge la pregunta, ¿cómo reaccionaste tú frente a eso? Cuando la mujer te dijo, he salido embarazada. ¿Cuál fue tu reacción? Esta vez esa pregunta le tocó al varón, ¿verdad? ¿Te pusiste feliz? ¿Comenzaste a sudar? ¿Te pusiste nervioso? ¿Quisiste dejarla? ¿Te vinieron las dudas que muchas veces hay, verdad? ¿Será mío? Luchas y luchas y luchas. Pero ¿sabes qué? Si el padre no se quiebra, Satanás no puede tocar a su hijo. Pero lamento decirlo que hoy en día muchos padres se han quebrado. ¿Y dónde están sus hijos ahora? No entendemos a veces las enseñanzas de la Biblia, ¿verdad? ¿Tú escuchas ahí que José hizo una palabra? No.
Su testimonio de José, ¿saben qué, hermanos? Eso es lo que me impacta de este hombre, silencioso. Él estaba llevando, hermano, la carga sobre él. ¿La carga de qué, pastor? No entiendo. No entienden, ¿verdad? Acompáñenme un ratito al libro de Mateo, capítulo 2. Mateo, capítulo 2. Capítulo 1, versículo 18 en adelante, vamos a leer. ¿Sí? Esta es la historia verdadera, hermanos, de José, el papá de Jesús. El nacimiento de Jesucristo fue así. Mateo 1, 18. Estando desposada María, su madre, con José. Desposada quiere decir que estaban comprometidos para casarse. Estaban esperando el día adecuado que los ancianos del pueblo iban a declarar para que se pudieran unir. ¿Correcto? Dice, antes que se juntasen, se está refiriendo que antes que tuvieran relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Cuando está hablando acá, se halló que había concebido del Espíritu Santo, está mencionando la aparición del ángel, ya se le había aparecido a María. María, llena eres de toda gracia, ya se le había aparecido. Ya le había dicho que ella iba a ser la madre del Mesías. María había hecho ya la pregunta, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible si yo soy virgen? No dudaba del poder de Dios para hacerlo. Ella lo que quería saber era cómo era posible que iba a estar en estado si ella no había conocido todavía varón, con José no se había casado. Y entonces le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Se acuerdan? Ya, a eso se refiere cuando dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. 19. Y acá viene el notición, ¿verdad? José, su marido, como era justo y no quería infamarla, pero ahí hay un pedacito de la historia que lo relata Lucas, Judas, aunque Judas sí escribió, ¿verdad? Pero no fue Judas Iscariote. Pero acá hay un pedacito de la historia que tú no sabes, o que tal vez lo has leído y lo vas a recordar cuando te lo diga. Cuando María escucha la noticia del ángel, dice su célebre palabra, ¿verdad? Palabras que yo también hasta el día de hoy repito en mis oraciones. Hágase conmigo, hágase con tu sierva, conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Yo siempre le digo en mis oraciones a mi Padre Celestial lo mismo, que se haga conmigo conforme a tu palabra. ¿Y qué pasa? El ángel se fue. María era ese tipo de mujer, queridos hermanos, ¿saben qué? Curiosa. Como son, ¿no? ¿Verdad? ¿Todas las damas? No, todas las damas no. Algunas mujeres hay que son curiosas, que son, el ángel me dijo que mi prima Elizabeth está gestando un bebé, pero ella, ella ya es mayor. Y de inmediato, ¿no? Quiso saber, ¿esto es cierto? ¿Esto es verdad? ¿Y qué hizo? Agarró sus maletas, no sé si le avisó a José o no, y se fue a la montaña donde vivía su prima Elizabeth. Y esta mujer, hermano, se queda con ella 3 meses. 3 meses sin ver a su amado. Seguramente después de eso iba a ser la boda. Y cuando regresa María de ver a su prima Elizabeth iba a dar a luz ¿a quién? A Juan el Bautista, muy bien. Cuando regresa de ver, le dice la noticia, ¿sabe qué, José? Estoy embarazada. ¿Ustedes qué creen que empezó José? Se fue 3 meses, ha tenido una aventura, ha tenido un desliz. ¿Qué pensarías tú? Se ha ido 3 meses, claro, ella joven. Se calcula que, hermano, las edades que le ponen los historiadores bíblicos a María van entre 16 a 18 años.
Y los testimonios históricos era que era la mujer más atractiva que había en aquel tiempo. Porque se han encontrado documentos históricos de aquella época. Hermano, todo está saliendo a luz. Se calcula que la edad de José era entre 22, 23 años a 26, 28 años. Se calcula. Es decir, él tenía ya más edad que ella. Entonces, ¿qué sucede? Le da la noticia y ahí es donde viene este texto que estamos leyendo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Hermanos, otro testimonio silencioso de José. José tuvo un gran conflicto. ¿Saben por qué? Porque a las mujeres que hacían eso como María, era su deber avisarle a los ancianos. ¿Saben por qué? Porque había fornicado. La ley de Moisés estipulaba que esas mujeres sean sacadas y apedreadas. Ahora, José agarra, pero él es justo, ella es joven, ha cometido un error. Escuchen este pedacito, ¿eh? Y acá hay otro detalle. Dice, quiso dejarla secretamente, pero la noticia de la boda ya se había dado. Así que escuchen, si José se iba, ¿quién iba a pensar que iba a ser el padre de la criatura? La gente no se iba a tragar eso que era el Espíritu Santo. Si José se iba secretamente, ¿qué iban a pensar? Que José estuvo con ella y cuando supo que estaba embarazada, la abandonó. Esa historia también podía ser conocida en esos lugares, aunque no se habla mucho de ello. ¿Saben qué? José iba a ser tomado como uno de los canallas en Israel. Jamás iba a poder regresar a su tierra. ¿Por qué? Porque siempre iba a ser recordado como el hombre que embarazó a una mujer y la abandonó. Cuando ustedes están leyendo acá que José la iba a dejar secretamente, él estaba pensando en eso. Mi reputación de un hombre justo, mi testimonio personal, todo lo voy a abandonar por causa de esta mujer. Ese es el testimonio de José. ¿Ves algún texto, alguna palabra que él dice? No, todo su testimonio de José es silencioso. Así como el testimonio de la mayoría de hombres, ¿verdad? Callamos. No decimos las cosas que han ocurrido. José también silencioso, agarra y pensando en eso, pensando en que su testimonio iba a ser arruinado, pero no puedo dejar que apedreen a María. Tal vez él diría, la amo demasiado como para dejar que la apedreen. Y dijo, voy a pasar esta noche aquí y mañana voy a partir a primera hora. Ellos solían levantarse antes de que el sol se pusiera, que saliera. ¿Para qué? Para aprovechar la oscuridad de la noche. Y dice, sigamos leyendo el texto, 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando él tuvo el sueño, se despierta y él se agarra y comienza a pensar y dice, lo que me dijo María era cierto, no era mentira, no ha tenido ningún desliz con ningún hombre. Ha sido escogida para ser la madre del Mesías. Escuchen, esto tal vez tampoco sabías. Los judíos tenían la esperanza de que el Mesías tenía que aparecer un día. Ya habían pasado 400 años de silencio profético. Un día tenía que aparecer el Mesías. ¿Cuándo iba a ser? No lo sabemos. Escuchen, por eso es que muchas mujeres se mantenían siempre en integridad de vida. Escuchen, mantenían siempre su pureza, respetaban las leyes de la ley de Moisés.
¿Por qué? Porque ellas esperaban ser la madre del Mesías. Y habían muchas mujeres esperando esto. Pero llegó esto de una manera inesperada. No sabían que iba a ser el Espíritu Santo el que engendrara a Jesús en el vientre de María. Y eso lo cambia todo. ¿Me están entendiendo? Y ahí también hay un testimonio muy lindo de María, ¿verdad? Habían muchas mujeres, hermanos, escuchen, habían muchas mujeres íntegras, habían muchas mujeres santas en el tiempo en que Jesús nació. Pero qué maravillosa palabra le dice el ángel, ¿verdad? A María, ¿verdad? Bendita eres entre las mujeres, que en la comprensión de lo que le está diciendo, ¿saben cuál es? María, hemos estado buscando entre todas las mujeres de Israel y no hay otra como tú. Ese es un testimonio para las mujeres. Tú no tienes que ser como las demás. O sea, Dios al escoger quiénes iban a ser los que iban a guiar a su hijo Jesús, ¿saben qué, hermanos? Escuchen, escogió a los mejores. Estoy cansado, queridos hermanos, de escuchar a personas dentro de la iglesia que comienzan a hablar y a decir, no, que Dios puede agarrar a cualquier persona, al más necio de la tierra, y lo puede convertir en un tremendo siervo de Dios. Es cierto, pero ¿sabes qué? Si lo hace un día es porque ese hombre está mostrando características. ¿Por qué lo escogió a Pablo? Porque Pablo era un hombre, hermano, que lo que él decía lo hacía y lo mantenía. Y lo escoge para ser su siervo. Y a todos los que va escogiendo en su camino, hermano, lo escoge porque tenía ciertas características poderosas. Nunca Dios escoge a cualquier persona. Escoge a aquellas personas, hermano, que tienes una historia de vida. Tienes un testimonio. Te quisieron quebrar, pero no lo lograron. Te quisieron destruir, pero no lo permitiste. Luchaste contra el mar, luchaste, hermano querido, contra las tinieblas y venciste. Ese es el testimonio que tú puedes escoger. Que tú no tienes que ser como los demás. Olvídense ya de la presión de grupo, olvídense de lo que dirán los demás. Tú tienes que pensar en el testimonio que Dios quiere hacer de ti. Miren a este José, hermanos, hombre silencioso, callado. Ni un solo texto dejó José, el padre de Jesús. El padre biológico, se diría, de Jesús. Ni un solo texto bíblico dejó. Sin embargo, queridos hermanos, su testimonio vive por los siglos de los siglos, queridos hermanos, y nos deja una tremenda estela a nosotros de ejemplo de qué seguir. ¿Me están entendiendo? Mira lo que pasa al final. 24, Mateo 1:24, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Obediente José. Ahora, ¿ustedes creen que José no comenzó a medir de inmediato las consecuencias de sus acciones? Hermanos, ¿sabían ustedes que la historia de Jesús era conocido en el pueblo de Israel cuando él ya era mayor? Era conocida su historia, hermanos, parece que la gente se enteró del embarazo de María antes de que José estuviera con ella. ¿Por qué? Porque un día le dice en el Evangelio de Juan, le dice la gente a Jesús que ya estaba predicando el Evangelio, le dice, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Qué le estaban queriendo decir? Tú sí eres nacido de fornicación, nosotros no. ¿Se dan cuenta? Su historia había sido conocida de Jesús. Miren todo el trasfondo, hermano, real que hubo. La historia, ¿qué nos dice, queridos hermanos, para terminar? ¿Qué cosa nos dice la historia acerca del padre biológico de Jesús? José.
que después del nacimiento de Jesús, acá mismo lo dice, en el versículo 24, despierta del sueño y hace como el ángel le ha mandado, ¿verdad? En el 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dice, y no la conoció, es decir, no tuvo relaciones sexuales con ella. Sí se casaron, nació el bebé, o sea, nuestro Señor Jesucristo. La gente ya estaba enterada que era un caso de fornicación. Hermanos, José tuvo que llevar el estigma sobre él de un hombre cobarde, de un canalla que no pudo esperar a la boda. ¿Ustedes sabían eso? Llevar eso tantos años de su vida. Que toda la gente lo mire como que había sido un abusivo con esa jovencita. Eso es José, hermanos. Ese es su testimonio de José. Y nosotros no podemos soportar las pruebas que nos ha tocado vivir. ¿Cuál es el testimonio que tenemos nosotros, queridos hermanos? ¿Qué creen ustedes que significa ser cabeza de hogar? Hoy en día para muchos ser cabeza de hogar creen que es algo machista, un término machista, que yo soy el que mando en mi casa. No, el ser cabeza de la mujer, hermano querido, ¿saben qué? No es un término machista, es un término bíblico. Fue Dios quien creó el término, que el hombre es cabeza de la mujer. No es ningún término machista, pero ¿saben qué? Dios no lo ve como nosotros lo vemos, que hoy en día nosotros los varones lo hemos convertido en un término machista, incapaces de cambiar un pañal a un bebé, no, esas son cosas de la mujer, incapaces de poder lavar una olla, no, esas son cosas femeninas. Yo trabajo, yo traigo el dinero a casa, ustedes son las encargadas de todo esto. Ser cabeza de la mujer, hermanos, ¿saben qué? Es mucho más que todo eso. Ser cabeza de la mujer, ser varón, un varón de verdad, tiene que ver con tu ejemplo, con tu integridad de vida, con tu testimonio. Tú le estás dejando huellas en el camino a tus hijos, a los que vienen detrás. Si se acuerdan o se olvidan de ti, no es porque ellos lo desean, es que porque tú marcaste o no marcaste el camino delante de ellos. La función de un padre dentro del hogar, queridos hermanos, es tremenda. El testimonio de los padres, queridos hermanos, dentro del hogar, ¿saben qué? Es un testimonio silencioso. Nos matamos trabajando, nos matamos haciendo la cosa, trayendo el dinero a la casa, no recibimos la honra de vida, ni siquiera en el Día del Padre la recibimos con toda la dignidad que deberíamos recibirla. ¿Por qué? Por el testimonio de muchas personas allá afuera que ni siquiera supieron responder al llamado de ser padre. Cuando la mujer le dijo, estoy embarazada, dijo, ya, no hay ningún problema, te voy a dar el dinero para que abortes. O simplemente dieron la media vuelta y se fueron. Ya, no te preocupes, mañana nos encontramos, mañana no lo volviste a ver ni en pintura. ¿Cuál es el testimonio que tenemos nosotros? Hermanos, y ya es tiempo, y jóvenes sobre todo, recuerden esto por favor, dejen de estar poniendo excusa, es que yo no tuve a mi padre y por eso fue que he hecho tantas locuras. Mentira, yo tampoco he tenido a mi padre y no he tenido que hacer tantas locuras. No me he ido a las drogas, no me he vuelto alcohólico ni nada por el estilo. Mi padre engañó a mi madre cuando yo tenía unos 5 años, tal vez un poco más, tal vez 6 años. Yo me acuerdo el día. Me acuerdo lo que pasó, me acuerdo cuándo fue la última vez que mi padre estuvo en casa, me acuerdo de todo. Y lo usé como excusa para perderme. Basta ya de ese engaño que tú tienes. Es que yo no tuve padre, por eso me metí en la droga. Mentira. Tú pudiste haber tomado mejores decisiones. Tú pudiste haber escogido ser el mejor. Con padre o sin él. Con padre y madre o sin ellos. Pudiste haber salido adelante. Sino que nos engañamos siempre a nosotros mismos, hermanos queridos, ¿sabes qué? Alegando debilidades. ¿No se han dado cuenta?
Los hijos de gente rica, ¿qué dicen? Es que mi papá nunca estuvo a mi lado. Los pobres, ¿qué dicen de sus padres? Es que mis padres nunca estuvieron a mi lado. Los padres están con los hijos, sin embargo dicen, no, si mi padre nos hubiese dado algo, si nos hubiese dado una herencia, si nos hubiese pagado los estudios, hubiésemos salido adelante. Mentira. El mundo está plagado de historia, queridos hermanos, de hombres y de mujeres que con ayuda de su padre o sin ayuda de su padre se levantaron. Hombres y mujeres que han marcado la historia de la humanidad con experimentos y con ejemplos tremendos, hermanos. Y que sabes que muchos de ellos no tuvieron jamás a su padre cerca. Hay actores de cine, hermanos, sorprendente su historia, que agarran, hermanos queridos, y comienzan a decir, hay un hombre que hizo esto, que hizo el otro, que se levantó, que venció los obstáculos, que se volvió un actor de cine, se ha vuelto millonario, y no conoció a sus padres. Hermanos, qué testimonios tan increíbles. Ha ayudado a miles de personas económicamente, materialmente, de miles maneras. Y él nunca tuvo su padre. Este hombre que te estoy diciendo es un actor de cine muy conocido. Y nadie conoce su historia, su trayectoria. Porque al final, queridos hermanos, todos nosotros escogemos en qué te vas a convertir. Lo que te estoy tratando de demostrar, hermanos, en la Biblia, es que sabes que luchas van a venir y conflictos van a venir en tu camino. Pero tú no te tienes que dejar quebrar. Tú puedes poner la excusa, es que no tuve a mi papá, por eso me quebré. Mentira, tú pudiste haber resistido. No, es que ¿sabe qué? No tuve plata, por eso es que yo tuve miedo y te dejaste quebrar. Tampoco. Tú pudiste haber salido de la tormenta. José lo hizo. José llevó el estigma de esa carga sobre sus lomos el resto de su vida. Tuvo como 6 hijos con María, bien claro lo dice ahí, no la conoció, es decir, después que tuvo a Jesús, llegó a tener relaciones sexuales con María y llegó a tener varios hijos, 4 varones. Se calcula que fueron 2 mujeres, 2 o 3 mujeres. 4 varones, 2 mujeres, 6 hijos, más Jesús 7, el número perfecto. José pensaba en todo, ¿verdad? Pero ¿saben qué, queridos hermanos? El asunto está en que cuando Jesús comienza su ministerio no se le escucha a José. Históricamente sabemos que José murió, hermanos, después de haber tenido relaciones con su esposa María, después de tener varios hijos con ella. En algún momento de la historia del crecimiento de Jesús murió. Y el que tuvo que asumir la responsabilidad, esa era la costumbre en el pueblo judío, fue nuestro Señor Jesús. Porque allí hay un entendimiento. Los judíos siempre hacen eso. Cuando el padre fallece, el primogénito toma a cargo toda la responsabilidad del padre. Él es el que sale a trabajar. ¿Por qué creen que a Jesús le decían, Jesús no es el carpintero? Y en otra parte decían, el hijo del carpintero. O sea, Jesús heredó el trabajo de su padre. Su padre José era carpintero. Él se volvió carpintero. ¿Por qué? Porque su padre murió después de tener 6 hijos con María. El peso que tenía que llevar José era muy fuerte. Y el Señor se lo llevó. Y ahí surge el testimonio de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Se hizo cargo de todo. De su madre. Por eso la ves en la boda de Caná, que va a Jesús y no a su esposo. Su esposo ya no estaba en la boda de Caná. Y le dice, no tienen vino. ¿Se acuerdan? ¿Por qué va Jesús? Él era el encargado de poner el dinero. Ese es Jesús. Muchos se han preguntado, pastor, ¿por qué Jesús no comenzó su ministerio a los 20 años? Porque estaba encargado de ver a su madre y a sus hijos, a sus hermanos. Fue Jesús el que le dio estudios a sus hermanos hasta que terminaran sus estudios. ¿Cuándo comenzó su ministerio? A los 30 años de edad, porque él se hizo cargo de su hogar.
Son los testimonios, hermano, que la Biblia nos narra constantemente. Varones, a los varones que se encuentren en este lugar, yo les pido, recapaciten. Nosotros no somos como los demás. No tenemos que ser como los demás. Y si hemos cometido errores, y en esta noche tú sabes que has cometido errores, pide perdón a Dios. Arrepentimiento y conversión es el diluyente de los pecados. Tú puedes corregir los errores del ayer. Tú puedes volver a comenzar de nuevo el día de hoy. ¿Me han entendido? Vamos a ponernos de pie. El testimonio de José es impactante. Lo que más me impacta de él, hermanos, ¿saben qué es? Su silencio. Llevó una tremenda responsabilidad, hacerse cargo de la vida del Mesías. Cuando corría su hijo el peligro de que pudieran matarlo, se tuvo que ir a vivir a Egipto, dejó todo por su hijo. Se fue a Egipto y estuvo viviendo allá por varios años. ¿Para qué? Para que Herodes no lo matara. ¿Qué tal el testimonio? Y nunca dejó un texto bíblico, nunca dejó un comentario, nunca hizo una palabra, nunca te dejó un consejo. Su testimonio de José es tremendo, porque es un testimonio silencioso. Siervos de Dios, yo les invito a todos que inclinen sus rostros y que cierren sus ojitos. Hermanos y hermanas, yo les pido a todos, reflexionemos. Dios te enseña el camino correcto en que te debes convertir. Dios te está enseñando en esta noche. Vas a ser un hombre, una mujer fuerte, inquebrantable, que no importa las circunstancias, jamás te vas a dejar quebrantar. O vas a ser un hombre o una mujer débil, que vas a hacer lo que los demás hacen. Yo me pierdo porque mis amigas se pierden. Yo hago esto porque mis amigos hacen esto. Yo no soy ellos. Yo soy el que soy. ¿Sabes qué significa yo soy el que soy? Que somos hijos de Dios. Eso es lo que significa que nosotros lo digamos. No es que nosotros seamos como Dios, no. Él es Dios, nosotros somos sus hijos y siempre vamos a ocupar ese lugar de hijos. No necesitamos ser nada más. Como hijos de Dios somos seres poderosos. Tenemos el respaldo y el apoyo de Dios. Hermanos queridos, Dios está con nosotros, pero hasta que tú no entiendas, querido hermano, que Dios no puede hacer nada por ti hasta que tú sigas con un pie en el mundo y con un pie en las cosas de Dios. O estás conmigo, dice Jesús, o estás contra mí. O estás a favor mío o estás en contra mía. Pero no puedes estar en los dos lados al mismo tiempo. Decídete. No importa la edad que tú tengas, puedes comenzar de nuevo. No importa lo que hayas hecho en tu pasado, puedes corregirlo. Mientras tengas vida, tienes oportunidad de corregir y de tomar las decisiones correctas. Dios está con nosotros, pero entiende, Él ha señalado un camino, porque su camino es perfecto. Gracias te damos, Padre Celestial, en esta noche. Gracias por dejarnos todo este camino, Padre, de ejemplos, que nos muestran, por ejemplo, Señor, la grandeza de Abraham, sin contar el testimonio tan grande que tuvo Enoc, que incluso fue arrebatado al cielo, igual que Elías. Tenemos el ejemplo maravilloso de tu siervo José, que fue vendido, Señor, a Egipto.
Tenemos los testimonios de Job, Señor, y su entereza moral frente a su esposa, Señor, que a pesar de todo lo que pasó, jamás la dejó y que tuvo además con ella nuevamente sus hijos y volvió a reconstruir su matrimonio. Tenemos el testimonio, Padre Celestial, de tantos siervos que tú has levantado. Tenemos el testimonio de José, el padre biológico de Jesús. Un testimonio silencioso, pero que va a perdurar por los siglos de los siglos. Señor, nosotros no estamos solos. La palabra de Dios nos señala el camino por el cual debemos seguir. Y ten por seguro, Padre, que lo vamos a seguir. ¿Están de acuerdo, hermanos? Y lo vamos a seguir hasta el final. ¿Les parece bien? Ya es hora, hermano querido, hermana querida, que te entregues totalmente a Dios. Ya es hora que comiences un nuevo camino, hermano, pero total. Entrégate totalmente, sin reservas a Dios. No hay iniquidad en Él. ¿Qué significa eso, Padre? Que Él no tiene ninguna mala intención contigo. Que no te va a endurecer tu corazón para que te pierdas. Que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos lo quieren seguir? Señor bendito, levanten la mano todos aquellos que quieren seguir al Señor con todo, decirle: Señor, me entrego esta noche a ti. Es cierto, yo no tengo que ser como los demás. Seas hombre o sea mujer, yo no tengo que ser como los demás, no tengo por qué seguir el ejemplo de los demás. Cometí errores en mi pasado, pero no lo voy a volver a hacer, y lo que hice lo voy a corregir. Señor, en el nombre de Jesucristo, sean benditas todas las manos que se han levantado, que se están comprometiendo hasta ti, delante de ti, Señor, a comenzar una nueva vida delante de tu presencia. Señor bendito, tú les has concedido el Espíritu Santo. Que tu Santo Espíritu los siga guiando, Padre, en el camino de la verdad. Y que puedan entender, Padre Celestial, que tienen la palabra de Dios de su lado, que les señala el camino por el cual deben andar. Padre Celestial, nosotros no nos vamos a perder. Nosotros no vamos a volver atrás. Amén, hermanos. Jamás, Señor, no vamos a claudicar. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, no vamos a pisotear la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, bendecimos tu santo nombre. Perdónanos, Padre, nuestros pecados, por haber tomado malas decisiones. Cuando debimos haber sido hombres, mujeres completas, nos quebramos. Tenemos esas marcas en nuestro corazón. Señor, por favor, ministranos en esta noche y permite que esas marcas puedan, Padre bendito, ser borradas de nuestro corazón. Sean limpias nuestra conciencia con la sangre de Cristo. Jesús, amado, Señor nuestro, Mesías prometido al pueblo de Israel, tú jamás te dejaste quebrar. Seguimos tu ejemplo, Señor Jesucristo. Desde ahora en adelante somos inquebrantables. Solamente a ti tememos, Señor. Señor Jesucristo, tú lo diste todo por nosotros. Ahora nos toca a nosotros darlo todo por ti. Nuestro testimonio siempre va a ser primero, Padre Celestial. Y pase lo que pase, Señor, jamás te vamos a volver a decepcionar. Porque tú estarás con nosotros siempre. Y podrán quitarnos la vida, Señor, pero no van a poder, Señor. No van a poder quitarnos, Señor bendito, jamás todas las bendiciones que tú nos has dado a nosotros. No nos van a poder quitar la vida eterna, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Gloria sea tu nombre, Padre. Gracias por esta reunión maravillosa. Bendigo a mis amados hermanos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén, Padre Celestial.
Vamos a levantar nuestras manitos al cielo y dar 3 glorias a Dios. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.